bienvenida a este séptimo taller de investigación aplicada TIA, un espacio impulsado por el ISEC de la Universidad Católica Boliviana junto a la Fundación ARO, en esta ocasión con la presentación del libro La Reforma Agraria en Cifras, el camino recorrido, un análisis exploratorio, diagnóstico y evaluativo del proceso de saneamiento y titulación de tierra del Instituto Nacional de Reforma Agraria en colaboración con la Fundación ARO y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo. Para dar inicio oficial a este evento, invito a la doctora Fernanda Wanderley, directora del ISEC, quien compartirá unas palabras de bienvenida. Adelante. Muy buenas tardes, casi noche. Ustedes hoy para la presentación de este libro tan importante, espacio de debate, de discusión sobre trabajos de investigación, donde buscamos también enseñar a las nuevas generaciones la importancia de la investigación con base en evidencia, la cual es fundamental para el debate público informado, para la construcción y fortalecimiento de la democracia y para de 8 sesiones anuales con la participación de las siempre con base en evidencias serias, y esto también es la gran contribución de la academia, de las universidades, de los institutos de investigación, de los think tanks a la investigación al servicio del debate público y de la formulación de políticas públicas. Fernández, director de planificación, también muy bienvenido a nuestra universidad. Me estaba comentando que siempre es un gusto volver, ¿no?, a la cátedra. Está aquí en representación de Natalia Pérez, la directora de la Fundación ARO, y a la investigadora principal, Carola Tito, que es siempre un gusto estar con Carola Tito, y quiero aprovechar para felicitar a este importante trabajo que coordina una institución pública con una institución de investigación. Creo que nos están entregando un documento muy importante, abriendo la información, poniendo a disposición de la sociedad los datos, los indicadores para una evaluación de un proceso de largo plazo tan importante que es la reforma agraria. Así que con estas palabras doy la bienvenida a todos y a todas, agradeciendo que nos acompañen en esta importante oportunidad. Muchas gracias, doctora Wanderley. El alcance del libro y la relevancia de este trabajo conjunto que hoy presentamos. Adelante, Natalia. Gracias, David. Muy buenas tardes a todos y a todas. No voy a pública basada en relevante para nosotros como para el ISEC, como ya había dicho Fernando. La alianza entre el INRA y la Fundación ARO ha permitido articular miradas y metodologías distintas con un propósito común: entender con datos y con profundidad analítica los avances, desafíos y aprendizajes de este proceso de saneamiento y titulación de tierras que hemos vivido en Bolivia, convencidos que la producción de conocimientos sean más eficientes. La colaboración con el INRA nos ha permitido combinar miradas. Por un lado, tuvimos la perspectiva del actor interno del proceso, desde la primera línea, que tiene la información y conocimientos de primera mano sobre los avances, limitaciones y aprendizajes acumulados a lo largo de estas más de 2 décadas de saneamiento y titulación. Por otro lado, tenemos ahora las voces y percepciones de otros. La pluralidad de permitió construir una lectura integral de este proceso para diferentes públicos interesados en entender cómo la reforma agraria ha transformado el país y qué lecciones nos ha dejado. Desde ARO confiamos en que este libro servirá como una herramienta de diálogo y reflexión, contribuyendo a vincular mejor la evidencia con la gestión pública, algo de lo que nosotros estamos profundamente convencidos en la Fundación. El libro que hoy se presenta no busca cerrar un ciclo, sino abrir nuevas preguntas, fortalecer la reflexión colectiva y alimentar futuras investigaciones y decisiones de política.
Esperamos que se contribuya así a enriquecer la comprensión sobre el camino recorrido por la reforma agraria en Bolivia y que se convierta en un punto de partida para seguir pensando el futuro de la gestión de la tierra y el desarrollo y sostenibilidad. Quiero agradecer al equipo técnico del INRA por su apertura y por el trabajo con el equipo de la Fundación ARU, su confianza y su compromiso en todas las etapas del proceso. También agradezco al BID por su apoyo y por esta visión de impulsar estos espacios donde la generación de conocimiento se traduce en herramientas útiles para la gestión pública. Y por último, quiero agradecer también a nuestro comentarista Ernesto Pérez, que es amigo de la Fundación y que siempre nos aporta con su disposición, conocimientos y apertura. Sean todos y todas bienvenidas. Gracias. Muchas gracias, Natalia. A continuación, invitamos al director de planificación del INRA, Juan de Dios Fernández, quien realizará la presentación del libro, el rol colaborativo y técnico para la elaboración del mismo, además de compartir los principales resultados, avances y desafíos del proceso de saneamiento y titulación en Bolivia. Adelante, por favor. Muy buenas tardes, buenas noches. Un saludo a todos los compañeros de la testera, mi director Chiqui, a Fernanda, que no la veo desde mis clases de GPP, que me enseñaba un montón, a Ernesto, que además de también estudiante y profesor de las maestrías para el desarrollo, es mi amigo personal, y a Juan de Dios, que justo los dos, Juan de Dios y Ernesto, han prorrogado el libro. Entonces este es un tema de especial orgullo y agradecimiento para nosotros. Discutíamos con Wilson Jiménez, que está allá atrás, gracias querido Wilson por acompañarnos, discutíamos cómo se construyen las políticas de Estado. Y la reforma agraria es una política de Estado, de las pocas que tiene este país. Son 72 años de vigencia con 3 leyes y un respaldo social que se ha mantenido incólume por 7 décadas y ha permitido llegar a este momento. Entonces, me quiero mezclar esto que acabo de mencionarles con algo que es una experiencia personal aquí en la Católica, por eso me decía Fernando que estoy contento de volver. Igual hace 28 años, cuando empecé el programa de maestrías aquí y entendí lo que son las políticas públicas, sentí que era lo que había que hacer y ha dado la suerte y las oportunidades que el INRA haya logrado implementar una política y por suerte he estado dentro de ese proceso y gracias a eso, Fernanda, creo que podemos presentar hoy al país un producto, este libro, que es inédito por el tipo de información que manejamos. Nunca antes en la historia se ha cruzado la información de los derechos de propiedad al 95% de nuestro país con los otros indicadores de desarrollo social, desarrollo económico del área rural del país. Y esto nos ha permitido evidenciar lo que siempre planteamos en las políticas públicas. Tiene impacto la política, ha servido a la política y creo que este libro intenta responder a eso. Las reformas agrarias las ha habido en todo el continente en el siglo XX. La mayoría han terminado mal, incluida la nuestra cuando empezamos en el 53 y para el año 92 estaba totalmente viciada por corrupción y una nueva consolidación de la tierra en pocas manos. A partir de ese momento, desde el 96, se empezó a armar un proceso que además combina algo que no es usual en el resto de los países del continente. Nosotros hemos construido un modelo de propiedad de la tierra donde una parte está en el mercado y está regularizada y controlada así por el Estado y otra parte que tiene que ver con el uso de la tierra entendido como algo que es parte de tu vida, que es la madre tierra. Estas dos simbiosis han permitido que se tengan los resultados que hoy les presentamos. El libro en su capítulo 1 hace un análisis histórico, digamos, de lo que ha pasado, incluido algo que no se ve normalmente en los documentos
de este tipo porque hace un análisis histórico, pero también económico, para terminar de mostrarnos el panorama completo. En el capítulo 2 se abordan los temas de metodologías y cómo la Fundación ha diseñado un modelo para poder cruzar y empalmar estos datos de tal manera que tengamos esa evidencia objetiva. En el capítulo 3 ya se empieza a hacer un análisis de todo lo económico, de todo lo que ha ido pasando y determinando con los principales indicadores: migración, salud, desarrollo económico rural, inversión productiva rural, etc. Y en el capítulo 4 viene ya el primer cruce fuerte, porque cruzamos toda la data del INRA con la estadística que se dispone y empiezan a salir los hallazgos. Y en un modelo donde decimos, vamos a comparar un predio titulado versus un predio no titulado en ese momento, con variables como educación, por ejemplo, se evidencia que los predios titulados, los propietarios de ese predio titulado, tienen más años de educación que uno no titulado. Pues evidencia que los ingresos para mujeres y hombres en general en los predios titulados han tenido un repunte representativo. Se ven los temas de migración, se ven los temas de acceso a la salud y otros que están detallados ahí y nos dan un primer indicio de que aquí hay un impacto. No es una consecuencia directa de una reforma agraria. La reforma, para quienes quieren entenderla de la manera más simple, es un proceso de redistribución de la tierra como riqueza entre los que la tienen, que son pocos, y los que no la tienen, que son muchos. Pero a partir de ahí, consolidar la reforma ha sido siempre el desafío de los estados. Y en este caso, en el caso nacional, en el caso de Bolivia, ha habido una serie de acciones que han acompañado y permiten que estos indicadores nos permitan identificar estos cambios en la vida de la gente. El capítulo 5 es un ejercicio bien importante porque con una muestra altísima de casi 2.500 encuestas a nivel nacional, con información que consigna casi toda la información, todo lo que se registra en las papeletas para los censos agropecuarios. Hemos ido levantando la data departamento por departamento con la gente de ARU, con la gente del INRA, y hemos logrado construir una base impresionante que nos permite evidenciar los cambios más fuertes. Por ejemplo, que hay un incremento en los ingresos brutos de producción entre los predios titulados y no titulados, que hay una evidencia clara de acceso a la tecnología entre predios titulados y no titulados, que se ha aumentado la productividad. Y aunque estos son indicios a partir de un estudio que antes no se ha hecho, nos dan el pie para avanzar. Finalmente, el último capítulo, que plantea las conclusiones, señala que se ha avanzado, que la decisión de implementar esta política de Estado nos ha entregado un área rural con derechos de propiedad registrados, regularizados, los cuales hay que sostenerlos como información, o sea, que estén actualizados, y a partir de esto empezar a plantear los nuevos momentos. En nuestra Constitución se define que la tierra es para quien la trabaje sustentablemente. Los últimos años, un tema que es relevante de esta época son los incendios y las quemas, y el Estado tiene que empezar a asumir funciones aquí. Y nosotros tenemos, a partir de la verificación de la función económica social, plantear escenarios para, de manera concertada con los otros actores, definir cómo vamos a regular esto. Y cuando uno mira entonces todo este proceso, dices, has avanzado en una política pública que ha representado una inversión para el Estado, pero podemos decir que esto está dando sus frutos. Y los datos respaldan una decisión macro del gobierno, una decisión del país. Sin embargo, eso no le quita el valor social, emotivo que tiene un título agrario. Este sábado que ha pasado, hemos estado presentes en un proceso de reversión de tierras por función servil en blanco, ojalá sea el último en el país. En el Chaco
donde una comunidad de 17 familias fueron amedrentados, fueron acosados para desalojarlos de la tierra que siempre les pertenecía. Y el INRA en su proceso identificó estos causales y definió que los derechos de propiedad deberían ser para estas familias. Eran como 80 personas, de los cuales había 25 niños chiquitos, que estaban en un pedazo de tierra en el municipio de Gutiérrez, a miles de kilómetros de este lugar, donde la única esperanza que tenían era consolidar esta propiedad. Y cuando nosotros miramos eso, nos damos cuenta que valió la pena, que el esfuerzo, que el sacrificio que le han puesto todo el personal del INRA desde el 2021 y los que han estado antes, desde el 2006, tienen los frutos que esperamos, han dado los frutos. Hay derecho de propiedad, derechos reconocidos a pueblos indígenas, a mujeres, en un porcentaje altísimo, y toda esta información hace que, por un lado, el valor humano y por otro lado, el valor técnico, académico, cuantitativo que tenemos aquí, se conjuguen para decirle al país que hemos cumplido un proceso y que estamos orgullosos del trabajo que hemos hecho. Con estas palabras, dejo en el programa los puntos que sigan, pero los invito a llevarse este libro, a analizarlo, y para la gente de la investigación, contarles que toda esta información debe estar disponible en nuestra página web y pueden trabajarla, revisarla y empezar otros procesos. La transparencia es la clave de la sostenibilidad de la gestión pública. Muchas gracias. Agradecemos al director de planificación del INRA, Juan de Dios Fernández, por su exposición. Ahora damos la palabra a Juan de Dios Matos, especialista de la División de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Interamericano de Desarrollo, quien compartirá su visión sobre el apoyo financiero al libro presentado, así como la importancia de la investigación en estos temas. Adelante. Gracias, buenas tardes, director nacional, al equipo del INRA, a los invitados de la Universidad Católica y al resto de los participantes. Y para nosotros es obviamente una gran satisfacción, ¿no?, que se haya logrado la producción del libro casi al final del proceso de saneamiento y titulación en Bolivia. El banco ha acompañado este proceso desde el 2005, creo, como uno de los primeros proyectos que hicimos, más de 20 años financiando no solamente saneamiento y titulación, pero también la asistencia técnica que brinda el banco. Recuerdo muy bien cuando estábamos preparando la anterior operación en el 2016, cuando se planificó todo la finalización del proceso de saneamiento y titulación, y las expectativas eran altas, ¿no?, en términos de tiempos, en términos de recursos, en términos de cuánto se iba a poder lograr, ¿no? Pero para nosotros era muy importante documentar, ¿no? Es muy importante documentar, es muy importante recolectar los datos para poder demostrar que la estrategia funciona. Cuando el banco prepara este tipo de proyectos y los financia, los tiene que defender internamente, y mucha de la defensa se basa en los impactos que va a tener el programa en la vida de las familias, ¿no? Ese cambio en la productividad, ese cambio en los ingresos es lo que nos permite a nosotros demostrar que la estrategia funciona. Por eso es que se financió esa encuesta, que para nosotros es fundamental. Hemos utilizado esa encuesta para hacer otros tipos de trabajos. Hemos publicado varios trabajos de investigación en journals, en otro tipo de medios, porque es una información riquísima, es muy valiosa. Es una de las pocas encuestas que se ha hecho en Bolivia donde se tienen los módulos específicos para analizar cuál ha sido el impacto de la titulación sobre el cambio en la productividad. La mayoría de nuestros proyectos incluyen este tipo de encuestas. No siempre se hacen cuando se tienen que hacer, pero se tiene el financiamiento y se trata de recolectar esa información, y lo ideal es de que esas bases de datos, ¿no?, esas encuestas, como mencionaba Juan de Dios Fernández, ¿no?, 2.500 familias, más de 5.000 parcelas. Esa es una base de datos que difícilmente se puede encontrar en temas de productividad agropecuaria en Bolivia. El banco ha financiado otras, ¿no? Tenemos encuestas de proyectos de riego, tenemos encuestas de proyectos de transferencia de tecnología. Esas bases de datos las tienen que utilizar los centros de investigación, ¿no? Entonces, es importante que eso se vaya multiplicando, que se vuelvan tesis, que se vuelvan trabajos de investigación, que se vuelvan
libros, porque es de esa manera que ese conocimiento se difunde, ¿no? Y concuerdo muy bien con lo que decían al principio con relación a este tema de disipar información que a veces circula en las redes sociales o en la prensa, porque casos fortuitos no es evidencia. Evidencia es cuando yo analizo información que es significativamente representativa del país. Eso es evidencia. Yo creo de que este libro va a ayudar a que se conozca mucho más el trabajo que se ha hecho, pero también a que también motive, ¿no? A que la gente utilice la información que está publicando el INRA, y eventualmente cuando tengamos la nueva operación que está ahorita en la asamblea, se tiene pensado hacer una nueva ronda de encuestas para verificar precisamente los datos que estamos publicando. Muchas felicidades a la Fundación ARU y al INRA por haber terminado este trabajo y esperamos verlos en otras oportunidades. Gracias. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a invitar a la investigadora principal de este documento, que es Carola Tito, quien es investigadora senior de la Fundación ARU y presentará el enfoque metodológico y la estructura analítica del libro. Adelante, Carola. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por el interés en esta publicación. Agradecer a todos los que nos han brindado el espacio y sobre todo, bueno, a la producción del libro es gracias al INRA, al BIT y bueno, un trabajo arduo que ha hecho el equipo de ARU en el que están investigadores jóvenes como Carlos Pantoja, Rocío Arequipa, ha participado Nati Pari en el tema de campo para el levantamiento cualitativo. ¿No? Y hemos tenido un apoyo de nuestros seniors, Luis Jiménez, Miguel Vera, Aida Ferreira, ¿no? Y bueno, también con el tema de impactos, Álvaro Chirino, que ha hecho la evaluación causal, que es el capítulo 5 que comentaba Juan de Dios. Y bueno, obviamente agradecer al apoyo técnico del INRA institucional. Bueno, con la base de datos hemos podido profundizar en el análisis. Siempre es una limitación el acceso a datos para generar evidencia, para generar reflexiones, y este apoyo institucional nos puede brindar ahora este resultado, que es un punto de partida para discutir, ¿no? Entonces, yo les quiero presentar, y bueno, ahí lo tienen sobre todo muy detallado en el capítulo 2 del libro, en la aproximación metodológica, ¿no? Pasamos a la siguiente, por favor. Si ustedes ven el capítulo 1, es un desafío ver cuáles son los resultados de la reforma agraria, ¿no? Sobre todo que son 72 años en los que se va generando este proceso. Y en el capítulo 1 nosotros empezamos a documentar, porque hay muchas investigaciones que se han hecho por muchos tipos de la academia, de diferentes institutos, que nos permiten ver diferentes enfoques, ¿no? Y la pluralidad de cómo ha avanzado este proceso, ¿no? Entonces, el primer capítulo nos da ese sustento histórico y normativo de la reforma agraria, ¿no? Y nos permite también generar una periodización de años para poder evaluar distintos periodos, para poder evaluar distintos actores y pensar en formas metodológicas que nos den señales, nos den tendencias, nos den algún tipo de evidencia para poder evaluar este proceso, ¿no? Y tiene un enfoque mixto que es cuantitativo y cualitativo. La siguiente, por favor. Que nos ha permitido también plantear una pregunta de investigación. Nos planteaban al inicio una pregunta muy desafiante, INRA, de ver cuál ha sido justamente el logro de la reforma agraria y también bajo este proceso evaluar qué sigue, ¿no? Por eso nuestro libro titula El camino recorrido, porque no es un punto final, sino hay un proceso que sigue adelante y debería ser este punto de reflexionar qué vamos a hacer de todos los ámbitos también vinculados a equidad y sostenibilidad, ¿no? Entonces, siguiente, por favor. Lo que nos permite hacer el proceso histórico, y bueno, estos cuadros ustedes ya lo tienen en el libro y lo pueden ir viendo en la aproximación metodológica. La parte histórica nos permite ver justamente las características de cada periodo, ¿no? Y en esos periodos evaluar entonces qué indicadores deberíamos pensar, o cuál es el tratamiento que deberíamos tener para ver qué nos ha dejado, ¿no? La reforma agraria es un proceso complejo con varios actores, no hay productores, está el Estado, está también el sector privado, están organizaciones sociales y todo. Entonces van a ver que el libro tiene un gran avance, pero también tiene limitaciones, ¿no?
Entonces nosotros formulamos eso en la aproximación metodológica para que tengan esa mirada de qué nos está mostrando estos resultados y en lo que nos hemos abocado más justamente por la disponibilidad de información y aprovechar que tenemos encuestas, tenemos censos, tenemos la encuesta que se ha recogido justamente con ARUI INRA, que nos permite ver impactos sociales y productivos, ¿no? Entonces, la siguiente por favor. Entonces, eso nos ha permitido también sustentar los logros y estos resultados con una teoría del cambio, ¿no? Porque las reformas agrarias se han dado en toda Latinoamérica y en realidad se ve cómo ese proceso, en realidad, ¿qué nos genera el tema de la reforma agraria? Nos genera los derechos de propiedad, nos genera ver si alguien tiene el título, le genera algún cambio en términos productivos y bueno, ya lo han mencionado, tiene mayor productividad, va a haber mayor seguridad alimentaria, hay mayor acceso a los servicios básicos, disminuye la migración y bueno, son preguntas que nos hemos hecho, pero ya hay toda una literatura que evalúa eso, ¿no? Y se ven desde los procesos del producto, del tema de resultados, tema de impactos, y nosotros lo hemos visto en diferentes dimensiones, justamente, bueno, con el alcance de datos que teníamos disponibles, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, si ustedes ven el cuadro 2.2 del capítulo 2, ahí ya como que aterrizamos en un enfoque y lo que vemos es que vamos a tener tres, ¿no? Uno que es exploratorio, que tiene una propia pregunta de investigación desde cuál es la actual situación del proceso de saneamiento y titulación desde el 53, y para eso recurrimos a hacer una revisión sistemática e histórica de qué ha pasado en el 53, ¿no? Y qué ha pasado con la ley 1715 que inicia en 96, ¿no? Entonces, nos muestran diferentes periodos cómo va generándose el tema de superficie titulada, superficie saneada, y viendo por tipo de propiedad, viendo por calificación, viendo por modalidad. Entonces, ahí es exploratorio y descriptivo, ¿no? Para ver, esta es la situación, este es el tema de tenencia que tenemos actualmente en Bolivia, el tema de financiamiento, que también es importante, y eso nos abre paso, entonces, bueno, dada esta situación, un análisis diagnóstico, en el que usamos justamente censos y encuestas, para ver tendencias, ¿no? Y en la que nos preguntamos, ¿a qué se asocia la titulación, ¿no? Y bueno, ya yo me adelanté y les dije, se puede asociar a un tema de capital humano, ¿no? Que es un proceso más a largo plazo. Se puede asociar a un tema de productividad, a un tema de diversificación, a un tema de uso de factores de producción, y tratamos de aproximar eso en el capítulo 4, ¿no? Y en el capítulo 5, al ver estas tendencias y asociaciones, el capítulo 5, dado que tenemos una encuesta precisa, nos puede responder las causalidades, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, es estos los capítulos que vienen adelante del capítulo, después del capítulo 2, y lo que invita es a reflexionar, ¿no? Porque en cada capítulo se hace preguntas, sobre todo el capítulo 4 y 5 genera hipótesis que están llamando a hacer más investigaciones, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, ahí les cuento un poco del diseño de investigación. Siguiente, por favor, para no extenderme más, pero ya tienen todas estas cifras, estas figuras en el libro. En el tema exploratorio, por ejemplo, ustedes ven, tenemos una distribución acumulada, distribución en términos estadísticos, ¿no? La distribución en la que se ha dado acumulada en el tema de saneamiento y titulación, y ustedes pueden ver cómo ha sido el proceso. Llama la atención justamente varios años, ¿no? Y esto lo pueden combinar con un diagnóstico de contexto económico que hemos hecho en el capítulo 1, ¿no? Para ver temporalmente qué ha pasado esos años, ¿no? Y esto permite reflexionar, porque bueno, un proceso también está condicionado a diferentes eventos económicos, políticos y sociales, ¿no? Después, la siguiente, por favor. Algo muy importante resaltar, y ustedes lo van a ver, es con el tema del acceso de las mujeres en la tierra, ¿no? Tanto desde la mirada explorativa, como diagnóstica, como evaluativa, se encuentra que la mujer, al tener acceso a la tierra, solo el hecho de tener el título, y eso también nos han confirmado en las entrevistas, sí mejora el tema del empoderamiento, ¿no? Por ejemplo. Entonces es muy interesante que desde la mirada normativa este acceso ha generado, bueno, ahora es ver justamente qué políticas podrían acompañar
a la mejora del desarrollo, ¿no? Siguiente, por favor. Y bueno, en el diagnóstico, acá les muestro un poco del diseño, ¿no? De investigación que se ha hecho, y hemos usado cartografía justamente para poder mapear comunidades o UPMs que están sobre predios titulados, ¿no? Que pueden heredar justamente como rebalses el tema de la titulación y ver diferencias, ¿no? Entre titulados y no titulados en diferentes indicadores que se han dado. Acá se muestran algunos, acá se muestra el tema del WEI se mide, que es un índice de empoderamiento, que sí nos muestra, ¿no? Que la titulación sí tiene, en términos estadísticos, diferencias significativas para las mujeres que sí tienen una titulación, ¿no? La siguiente, por favor. Y bueno, en el tema evaluativo, también ahí van a ver la metodología que se usa, una metodología cuasi experimental, haciendo un propensity score matching. Ahí estamos en realidad comparando clones, ¿no? Entre dos para ver si hay diferencias significativas. Hay algo tal vez importante resaltar, es el tema del conflicto, ¿no? Y que también en nuestras entrevistas ha sido bastante, en términos de consenso se ha hallado de que disminuye justamente el conflicto, y en términos significativos también se ve. Algo interesante en el tema evaluativo, que también se ve acá el tema de la temporalidad. ¿Cómo afecta en términos de titulación a alguien que se ha titulado en el 96, en el 2006 o en el 2013 o en el 2016, ¿no? Entonces es bastante interesante cómo los efectos se pueden ir diluyendo y nos llama a pensar justamente cómo se podrían apoyar con políticas públicas, ¿no? Y algo importante es notar que nosotros, toda esta construcción también nos ha ayudado en las voces plurales, ¿no? Las entrevistas, y bueno, si están acá todas las personas que han sido entrevistadas, bueno, han estado varias instituciones que nos han dado luces y nos han ayudado también a generar cuestionamientos, ¿no? Y reflexiones en el mismo libro, ¿no? Siguiente. Y bueno, ya lo tienen el libro y yo les invitaría a que lo puedan leer. Nuevamente es un punto de partida para reflexionar. Y lo que yo les quiero mostrar, si entramos al link, y bueno, cuando tengan el libro, aquí tienen ustedes un QR. El QR les lleva a recursos digitales, que es este dashboard, donde están documentados datos. Entonces, el dashboard es una extensión digital del libro, ¿no? Lo que tenemos en la pestaña, la siguiente pestaña. En el contexto macroeconómico, por ejemplo, tenemos cifras que hemos ido recolectando de diferentes fuentes que están documentadas, que ven el contexto macro y contexto rural, ¿no? Entonces, ahí pueden ver diferentes indicadores en términos de la población, desde el 50, etcétera, ¿no? En la siguiente, por favor. Y bueno, estos datos son importantes, estos son los del INCLA, ¿no? Que están también en los libros. Estos están colapsados a nivel de serie temporal, que nos muestran la titulación y el saneamiento por tipo de propiedad agraria. Si bajamos el tema del financiamiento vigente, y bueno, desde el 2003, ¿no? Y bueno, ahí tienen diferentes botones para ir jugando con información desde el 96, ¿no? Entonces, toda esta información la tenemos a nivel de indicadores en el libro. Si han visto, bueno, hay figuritas como para hacer contrastes y comparaciones, pero acá tienen a nivel temporal para poder evaluar esta evolución, ¿no? En la siguiente pestaña, si en algún caso les parece, lo que tenemos son los gráficos que tenemos en el libro, ¿no? Entonces ahí pueden jugar a nivel indicador, grupo, en el tema de transformaciones sociales. Abajo están las transformaciones productivas, que también seleccionan los indicadores y pueden reproducir lo que se ha generado en el libro, ¿no? Y finalmente la última son las figuras que están en el capítulo de evaluativo, ¿no? Entonces esto igual, bueno, es para que puedan tener las figuras que están acá en físico, pero las puedan tener en digital, pero el capítulo 3 les ofrece la evaluación de todo lo que ha sido saneamiento y titulación, ¿no? Y bueno, sin más que decir, nuevamente agradezco al INCLA por la confianza, por el apoyo, agradezco la asistencia, por el interés en la investigación,
Y bueno, sin más que decir, gracias a todos. Muchísimas gracias, Carola. Muy importante. Como saben, pueden jugar con el dashboard para entender un poquito más. Los que son investigadores también les interesa mucho más para ver los datos. Ahora vamos a pasar con los comentarios del libro por parte de Ernesto Pérez de Rada, quien nos va a comentar. Él es economista y trabaja en estos temas de políticas públicas en el sector social y nos va a compartir un poco de su valoración y reflexiones críticas sobre esta obra. Adelante. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada agradecer la invitación, agradecer al panel aquí presente, a los asistentes hoy por el interés en esta publicación. Yo sencillamente quiero hoy hacer un par de referencias acerca de el significado más allá de las cifras que tiene hoy esta presentación, ¿no? Es decir, sí voy a aterrizar en algún momento acerca de por dónde pueden estar algunas líneas de investigación futuras, porque creo que es un libro muy interesante como para abrir toda una agenda de investigación en términos de desarrollo agrario, pero también en lo simbólico y en lo que representa lo que ya en algún momento mencionaba Juan de Dios o mencionaba Caro, esta idea de que lo presentado hoy es un hito cuantitativo, pero también es un hito simbólico, ¿no? Nos ofrece una sistematización de cuánto se ha avanzado ahora, con esta idea realmente de el camino recorrido, realmente, ¿no? No perder de vista esta idea de que el desarrollo no es un fin que se alcanza, ¿no? Es un proceso continuo de mejora. Y yo creo que lo que se presenta hoy es un muy buen inicio y un muy buen hito en una nueva etapa de lo que significará el desarrollo agrario, pero también los balances de poder en nuestro país, ¿no? Es decir, dado que estamos hablando de tierra, de un recurso físico, económico, probablemente este proceso de titulación haya sido un proceso que realmente ha cambiado las bases en términos de los balances sobre el acceso a recursos productivos. Nos ofrece una sistematización histórica, 72 años de reforma agraria, obviamente con un foco muy puesto, con mucha intensidad del 96 al 2024, ¿no? Y el dato que se resume este 94% de titulación, quizás pueda resumir este giro histórico realmente que se ha logrado, 64 millones de hectáreas saneadas y tituladas en menos de 3 décadas, el 93.9% de la superficie demandada por los actores sociales y reconocida por el Estado, y esto supera en más del doble lo que se logró entre el 53 y el 96, ¿no? Entonces, esta ha sido probablemente una primera política de Estado que ha trascendido un solo gobierno, pero una política de Estado consistente, ¿no? Que nos ha, llegamos hoy a un 94% de titulación, que obviamente no tiene precedentes y nos trae también nuevas complejidades, que eso lo voy a tocar en un momento porque estamos probablemente en otra etapa donde los desafíos hoy en este proceso y en este camino recorrido son otros hacia adelante. En términos de tipo de tenencia, esta idea, ¿no?, de la tenencia de territorios indígenas originarios campesinos con 24 millones de hectáreas, las propiedades comunitarias con más o menos 15 millones, la pequeña propiedad 10 millones y la empresarial con 7% del total de lo que se ha titulado, nos está mostrando justamente esta idea de los cambios de el balance en el acceso a este recurso económico, ¿no? Nunca antes la tierra ha estado tan distribuida y quizás la nueva pregunta hacia adelante para la reflexión del desarrollo, realmente esto es un paso que implica que esta tierra está en manos de quienes pueden cultivarla, protegerla y vivir de ella con dignidad. Yo creo que esa es quizás la nueva pregunta hacia adelante, ¿no? Estamos alcanzando un hito en términos de titulación
y probablemente las preguntas son otras hacia adelante, ¿no? El impacto económico medido, ya lo mencionó Juan de Dios, ya lo mencionó Caro, ¿no? El estudio evalúa esta relación directa entre titulación y variables de desarrollo económico. Yo voy a hacer referencia a datos que a mí me han llamado más la atención que la educación y otras cosas en la titulación. Por ejemplo, la inversión productiva por hectárea, ¿no? 98 bolivianos en las tituladas, 38 bolivianos por hectárea en las no tituladas, ¿no? Es decir, un 60% más de inversión donde hay seguridad jurídica. Y esto podrá parecer poco, pero es un hito al final del día, ¿no? Este acceso a crédito formal, 10% en los titulados, solo 5% en las tierras no tituladas, ¿no? Se duplica el acceso al financiamiento, ¿no? Y de aquí surgen nuevas preguntas. ¿Cuál es el futuro al final del día de la gestión de la seguridad jurídica para esta nueva época, ¿no? Es decir, en algunos lugares hay mercado, en otros lugares no hay mercado. ¿Qué va a implicar esto en términos de que el activo productivo de la tierra significa un cambio en acceso a recursos financieros, crédito, tecnología, asistencia técnica, ¿no? Es decir, hemos cumplido un primer paso, pero nos abre nuevos desafíos, ¿no? El aumento de ingresos netos en el hogar entre 20 y 25% en los hogares con tierras tituladas, que de nuevo, ¿no? Nos están mostrando un resultado y una buena noticia, ¿no? ¿Dónde están probablemente aquellos puntos donde tengamos que prestar más atención? El valor de la producción agrícola mejora, pero solo ligeramente, ¿no? Ahí hay toda una agenda de investigación para ver por dónde están los hitos para una verdadera mejora en el valor de producción agrícola, ¿no? Y el empleo rural muestra cambios poco significativos, ¿no? Entonces, la tierra hoy titulada la tenemos que ver justamente como un terreno fertilizado. Tiene mucho potencial, pero sin semilla, riego, acceso al mercado, sigue siendo todavía una promesa, ¿no? Entonces, creo que se ha cumplido un hito y tenemos enormes desafíos hacia adelante. Lo segundo es esta idea de que estos cambios en el acceso a recursos productivos también vienen con un rostro de mujer, ¿no? En los inicios del proceso, el 80% de las titulaciones se daban a hombres, ¿no? Y hoy este proceso de titulación alcanza a un 45% de los títulos que incorporan a las mujeres como copropietarias o titulares únicas de la tierra, ¿no? Esto puede tener un matiz, es decir, tiene el solo hecho de que esté titulada a nombre de una mujer ya es un logro muy importante para nuestro país. Y más allá de que tendremos que evaluar si esta titulación significa un poder efectivo, de que muchas de las transferencias siguen siendo por herencia en esta estructura patriarcal y todo esto, es decir, sí es un hito y es una mejora, y que al final del día, más allá de la titulación, las mujeres en tierras colectivas aún enfrentan barreras culturales, normativas, para ejercer voz y voto en decisiones territoriales, ¿no? Poner el nombre de una mujer en un título probablemente no ha sido un proceso fácil, ¿no? Pero más difícil aún, yo creo, es este cambio de código, ¿no? De que ese nombre de las mujeres también pese en las asambleas comunales, en el banco o en el mercado, ¿no? Creo que se ha dado un buen paso en esos términos, ¿no? Y sobre el mismo tema, ¿no? Hablar sobre lo que se está dejando para las nuevas generaciones, ¿no? Juventud, migración. Y ahí el informe señala un desafío enorme en términos de la conexión generacional, ¿no? Pese a esta titularización masiva, los jóvenes rurales siguen migrando, ¿no? Tener tierra a veces no es suficiente si no hay futuro, ¿no? Y yo creo que esto es probablemente un desafío hacia el futuro, ¿no? Solo el 4% de los nuevos titulados son menores de 30 años. Y esto, más que verlo como un problema, tenemos que verlo como una muy buena oportunidad
de que esto se convierta en un verdadero acceso de jóvenes a créditos, asistencia técnicas, que sigue siendo marginal en muchos casos, ¿no? Tratar de que esta doble residencia, que es forzada en muchos casos, y que obliga a los jóvenes a vivir en dos lados y en ninguno al final del día, tenga realmente una entrada de mayor oportunidades en su tierra de origen, ¿no? Y como última idea en términos de evaluativos y de resultados en este proceso largo, hablar de esta idea que se la mencionaba, ¿no? El camino recorrido que aún no se ha acabado, ¿no? Que creo que tiene que quedar así como muy claro que este es un hito, pero no quedarnos atrapados en el espejismo del fin, ¿no? La titulación es muy importante, pero probablemente, es decir, es necesaria, pero no suficiente para lograr mejores condiciones de vida en el campo, ¿no? El 94% de la tierra de la cobertura ha sido alcanzada, pero hay que hacer una reflexión en términos del desarrollo de infraestructura, de asistencia técnica, de integración a las cadenas de valor, institucionalidad agraria post-titulación, que creo que es el desafío que se viene hacia adelante, ¿no? Y que ojalá sea abordada como una política de Estado, no de un solo gobierno, ni de 2 o 3 o 4 o 5 años, sino realmente como una política de Estado hacia adelante, ¿no? El titular tiene que ser entendido como el principio, pero no el fin de este proceso, ¿no? Creo que en eso la información que se nos muestra es una información muy iluminadora para justamente generar nuevas agendas de investigación que estén conectadas con las decisiones de gobierno, ¿no? Y aquí el debate que sí podría generar este tipo de análisis, este tipo de información, es que este libro abre una oportunidad inédita para desplegar una nueva agenda de investigación empíricamente robusta y políticamente pertinente, que va a ser lo que va a tocar en los siguientes años, ¿no? A partir de esta evidencia, es así como muy evidente la necesidad de profundizar en estudios que en este caso ya tendrán que ser longitudinales a lo largo del tiempo, ¿no? Y que analicen el comportamiento económico y social de las unidades productivas que ya han sido tituladas. Y ese es un trabajo, ¿no? En los siguientes años, y tratar de ver cuáles serán los factores que expliquen que algunas familias logren capitalizar el título en mejoras productivas sostenidas en el tiempo. Y probablemente también tendremos casos de aquellos hogares que el título estará archivado en un cajón, ¿no? Y que probablemente tratar de entender dónde están los causales y determinantes de mejora o no hacia adelante, ¿no? Entender la relación entre seguridad jurídica y dinamismo económico tendrá que ser analizado con mayor detenimiento en los siguientes años, ahora que ya tenemos este 94% de titulación, y quizás con una mayor granularidad territorial, ¿no? Creo que la base de información, y en particular esta metodología mixta, cual y cuanti, ha sido un enorme esfuerzo para poder dar, digamos, resultados desde lo estadístico, pero también desde lo cualitativo, desde las historias de vida, desde los informantes expertos, digamos, que han nutrido este documento, ¿no? Y finalmente, qué tensiones se van a ir generando también, porque se van a generar nuevas tensiones en esta titulación, ¿no? Entre estas formas de tenencia no reconocidas por el Estado, o más bien reconocidas por el Estado, y aquellas prácticas consuetudinarias, ad hoc de la gestión de la tierra, ¿no? Esa probablemente sea una vertiente más cualitativa que será muy interesante de analizar en el futuro, ¿no? Los estudios cualitativos y cuantitativos tendrán que visibilizar estas nuevas trayectorias una vez que la tierra ya esté titulada, ¿no? Y nos está realmente invitando a hacer nuevas preguntas, a analizar nuevos actores y a ver nuevos horizontes con este proceso que está a punto de culminar en términos de titulación, ¿no?
voy a, de nuevo para cerrar, hacer un poco referencia a lo que mencionaba Juan Dios, ¿no? Es decir, como país hemos hecho algo impensable, ¿no? Que ha salido generalmente muy mal en el mundo y en la región, que ha sido redistribuir pacíficamente y titular pacíficamente. Y creo que como bolivianos debemos sentirnos bastante orgullosos de este logro, ¿no? Y lo urgente hoy probablemente ya no es titular más, ¿no? Es cuidarlo y titularlo y pensar realmente en, no solo en esta titulación y en dar derechos de propiedad, sino también devolverle el sentido a esta nueva tierra titulada, ¿no? No hay una receta técnica, sino también una combinación de decisiones políticas y gestión de lo que será esta nueva tierra titulada que tenemos en el país, ¿no? Vuelvo a agradecer por la oportunidad de poder comentar y realmente es un documento que vale la pena leerlo y realmente sentirse curioso acerca de una muy buena agenda de investigación y de política pública que vendrá a partir de esto. Muchas gracias. Agradecemos al comentarista por sus valiosos comentarios, reflexiones, preguntas, cosas que también a los investigadores les va a servir para utilizar estos datos que también están a su disposición. Ahora, ya para las palabras de cierre, para cerrar este evento, vamos a invitar al director nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria, INRA, Eulogio Núñez, quien compartirá con nosotros las palabras finales de este evento. Bueno, en principio me siento muy contento de ver a muchos amigos, investigadores, académicos de varias instituciones en este momento de presentar este libro, ¿no? Siempre saludando por habernos acogido acá en la universidad. Y siempre la universidad es un espacio donde puede realmente compartir información, se da el debate plural, amplio, respetuoso, ¿no? Más allá a veces de lo mediático, lo político, que es más complejo, ¿no? Entonces quiero valorar eso, saludar a todas las representantes de instituciones que están acá, Fundación Tierra, el equipo de ARO, CICA, he visto varias instituciones que están acá, también nuestro amigo del MIR, OSFAN, del Ministerio de Desarrollo Rural también, agradecerles por estar acá presente, seguramente docentes, investigadores, estudiantes que están acá, ¿no? Simplemente en este momento quiero indicarles de que en el momento que me invitaron a asumir la dirección del INRA, porque antes había estado también en el campo de la investigación, del desarrollo rural, casi 25 años en Chaco y en Amazonía, pues lo primero que, en lo personal, me puse así como una meta, ¿no? Ojalá que no me pase a mí, a muchos investigadores que estando en la sociedad civil me tocó ser parte de 2 libros en materia agraria, de escribir. Uno era Las tierras fiscales de Santa Cruz, que la PASOK y CICA encargaron, y una parte me tocó a mí escribir, y otro libro también que es El avance del saneamiento y titulación en 6 regiones de Bolivia, ¿no? También me tocó la parte que era de Santa Cruz. Realmente sufrí mucho al conseguir la información de una entidad pública, la información oficial. Hemos mandado cartas, no pasaba nada, entonces dije, ojalá llegue a una institución pública y pueda transparentar la información, ¿no? Aparte de hacer la parte que corresponde al INRA, que es saneamiento, ¿no? Pero también me puse una meta con mi equipo y quiero agradecer profundamente a todo mi equipo técnico que desde que entré el 8 de febrero del 2021 me sigue acompañando, se ha mantenido la institucionalidad en el INRA, porque las estadísticas seguramente en algunas publicaciones están, ¿no? Cada 6 meses cambiaban a los directores
departamentales y 8 meses duraban los nacionales. ¿Qué se puede hacer en una institución tan importante como es el de garantizar la seguridad jurídica, avanzar en la regularización de derechos? O sea, realmente triste, ¿no? Entonces, en esa área, por ejemplo, que dije, bueno, vamos a transparentar la información y lo vamos a poner en físico y en digital. El primer trabajo que hizo mi equipo fue el del compendio agrario, ¿no? Desde la reforma agraria del 53 hasta ahora, ¿qué está vigente? ¿Qué está fuera del ordenamiento? Porque para investigadores, para los que están en los juzgados es muy grave, ¿no? Querer defender por decir un artículo, decir yo defiendo en base a este artículo, pero ese artículo ha sido sacado del ordenamiento jurídico con una sentencia del Tribunal Constitucional o un decreto, una ley, una transitoria, ¿no? Bueno, la tercera versión ya hemos publicado de un compendio agrario, que está ahí, que lo pueden, está en nuestra página y está también en físico. Si alguien lo quiere, por favor, en cualquiera de nuestras oficinas. El segundo libro también que sacamos es Primero las mujeres, porque hace mucho tiempo no encontrábamos qué pasaba, ¿no?, respecto al acceso de la tenencia de la tierra, las mujeres, porque en la ley de reconducción comunitaria las mujeres lograron una política pública realmente de alto impacto, que indicaba de que al titular el INRA primero consigne el nombre de la mujer y el segundo del varón, independientemente de su estado civil. En la reforma agraria del 53 hasta 1992, el 10% de las mujeres tenían la titularidad. Hoy han alcanzado el 45% gracias al largo caminar. Muchas mujeres líderes han fallecido en ese largo caminar, pero ahora se ve el acceso. Ahora habrá que ver el ejercicio cómo está, pero también tienen un libro que se llama Primero las mujeres, ¿no?, que está también publicado en físico y bueno, también en nuestra página. Bueno, el otro, hace 2 semanas, ¿no?, Juan de Dios, estuvimos presentando el Atlas Territorial y bueno, ese Atlas también está disponible se ha puesto al 94%, 93% del saneamiento de las tierras en Bolivia está disponible. Ustedes pueden ingresar Bolivia, departamento, provincia, municipio, autonomía indígena. ¿Qué ha pasado ahí con estas variables de la titularidad de la tierra, ¿no? También cruzando variables con biodiversidad forestal y dando tendencias respecto a los efectos del cambio climático, una provocación ahí, pero no solo quedó ahí eso, sino también tiene un geovisor para navegar. Entonces, es una forma, ojalá todas las entidades públicas de lo subnacional y lo nacional puedan utilizar eso para la planificación territorial, ¿no? Ahí está disponible, y lo importante, en el geovisor se puede ir actualizando la información. Un atlas que ha sido presentado la anterior semana. Bueno, hoy estamos presentando el libro, pues, la reforma agraria en cifras, que ustedes ya han comentado, y ojalá las próximas semanas también el último, probablemente mi gestión, que tiene que ver también con las perspectivas, ¿no?, el INRA y las perspectivas hacia adelante, ¿no? Probablemente también le vamos a invitar a esa presentación, ¿no? Entonces creo que en esa promesa que hice de democratizar la información, poner al servicio y ojalá lo puedan utilizar en nuestro país, creo que hemos dado un avance importante. Pero también en la otra parte de acción, en el terreno, el día a día, hemos logrado ya al 94% de saneamiento. Cuando asumimos estaba el 86% en 24 años de saneamiento. Hemos logrado llegar a 8 millones de hectáreas que se han titulado y con resoluciones finales, ¿no? Pueden sacar ahí los promedios, los primeros 10 años de la ley 1715, ¿cuánto avanzaron? 10% avanzaron. Y bueno, nosotros prácticamente en 3 años que hemos contado el financiamiento del BID, al cual va mi agradecimiento profundo, 3 años efectivos, llegamos al 8%, pese que lo que había quedado para sanear las tierras
eran los más conflictivos. Llegaban, este es el conflicto, ya archivado, pase al otro, pase al otro. Hemos tenido que desarchivar todos esos procesos que estaban 15, 20 años paralizados. A eso se explica también de 7 millones que estaban en conflicto, hemos logrado reducir a 4 millones. 3 millones hemos resuelto vía diálogo y conciliación en materia agraria. Y han podido pasar ya hacia la resolución final y titulación. 3 millones de hectáreas, pero esos son amanecidas en el área rural, resolviendo vía diálogo, porque no hay otra forma en materia agraria, ¿no? O sea, es dialogando, porque no se ponían de acuerdo, había sobreposición, y se ha alcanzado a 250.000 títulos y resoluciones finales de saneamiento. Esos 8 millones de hectáreas corresponden a 250.000. Y hemos priorizado a los pequeños de la TCO, a los minifundistas que llamamos, los pequeños productores y los comunitarios. Estaba previsto para los medianos y grandes ya el último año y medio, pero ustedes tienen conocimiento público que lamentablemente, yo creo que la historia, no sé si será verdad, pero hemos tenido una asamblea legislativa realmente que no tuvo capacidad de diálogo plural, llegar a acuerdos. Estábamos acostumbrados a 2 tercios, parece, ¿no? Cuando no se dio los 2 tercios, fíjense lo que ha pasado. 18 meses hemos cumplido este 3 del bloqueo de los 40 millones de dólares para terminar el proceso de saneamiento, gracias también al apoyo del BID, que lo habíamos gestionado ya desde abril del año pasado, ¿no? 18 meses bloqueado ahí los dólares en el banco, para el banco estar corriendo ese crédito. Menos mal que lo habíamos discutido con Juan de Dios, por ahí se retrasa, pongámosle a 6 años. Bueno, ya se comieron año y medio, pero tenemos que saber que el próximo gobierno que venga, como nunca en la historia, va a tener financiado los 5 años, porque es una política del Estado. Porque también este director o las autoridades podrían decir, mi gestión, política de gobierno, digamos. Nosotros hemos pensado una política de Estado, porque va a ser el primer país que se ha atrevido a hacer un saneamiento, una reforma agraria, con las cifras que están viendo ustedes, que los otros países han fracasado, ¿no? Y tenemos una estructura de tenencia de la tierra bastante democrática y yo diría equitativa. No existe en la región algo que se asemeje en nuestro país, ¿no? Como esa actualidad, por ejemplo, la reforma agraria del 53, a los indígenas, la ley claramente decía selvícolas, salvajes, ¿no? Fíjense que ahora ellos tienen el 26% de las tierras rurales en manos de indígenas como TCOs, y eso no se revierte porque está en la Constitución. Calidad de tierra, territorio, está titulado, ¿no? De lo que no tenían, no estaban reconocidos en la reforma agraria. O sea, eso es, desde mi punto de vista, irreversible. Queda un 6% para sanear, ¿no? Entonces, se alcanzó también a 429.000 beneficiarios que seguramente están muy contentos, ¿no?, de que se ha concluido el proceso de saneamiento. 3 millones se han solucionado vía diálogo, ¿no? Eso es en ese reto que yo le decía al momento de asumir el cargo, decía, tengo que avanzar en lo que es la acción, es decir, a sanear, resolver los conflictos, titular, priorizando a la gente que no puede pagarse un abogado, ¿no?, para estar litigando. Hemos priorizado, ¿no? Y también en la parte de reflexión, y la reflexión va con sistematización, con investigación, abrir. La información pública tiene que ser abierta, tenemos que interactuar, tenemos que interoperar, o sea, tiene que pasar, pero lamentablemente todavía es un reto en nuestro país, ¿no? Y creo que hemos cumplido. Mi agradecimiento profundo, ¿no?, al equipo de Aros, a mi equipo, que en vez de estar saneando en campo también los he puesto a trabajar sábados y domingos, que puedan reflexionar y también sistematizar la información y ponerla al servicio del pueblo, ¿no? Bueno, al BID, mi agradecimiento que en mi gestión, bueno, hemos logrado esos 3 años realmente valiosos. Si hubieran aprobado la asamblea hace 18 meses, si hubiera concluido el proceso de saneamiento, por lo menos hubiéramos llegado, estaba previsto al 98%, porque hay siempre un 2% que está en la agroambiental, en el constitucional, que no se puede resolver temas históricos, ¿no? Pero si hubiera concluido el proceso de saneamiento, lamentablemente no se pudo por factores externos, pero ahí queda.
queda un INRA casi con varios servicios en línea, con un parque automotor full, todas las departamentales, 40 millones ahí para seguramente la primera sesión. Los nuevos diputados ojalá tengan esa capacidad de diálogo plural, amplio, llegar a acuerdos, pensar en el país y ya no veamos esa escena que hemos visto a veces en la asamblea, ¿no? Subiéndose a las testeras, echando café, o sea, Dios mío, digamos, ¿no? Ojalá que puedan aprobar de inmediato y concluir. Nuestro país va a ser el primer país en Latinoamérica y el Caribe que ha logrado esta meta tan importante, ¿no? Muchas gracias. Yasoropay Tuicha, Tumba Diveño. En guaraní le dije muchas gracias, vayan con Dios. Muchísimas gracias. Con estas palabras damos por concluida la parte formal del evento. Ahora les invitamos cordialmente a salir hacia